Sí, vamos a seguir compartiendo la palabra. Vamos a estudiar hoy Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos. Como nosotros en cada estudio estamos hablando de una cosa, de que para que nosotros conozcamos la verdad de cada cosa, tenemos que volver siempre al origen de las cosas. Porque esta Biblia que tenemos hoy, esta Biblia de Reina Valera, ha sufrido muchísimas traducciones, ¿no? Entonces, cuando se escribió en hebreo, luego se escribió una parte en griego, otra parte en arameo, así, ¿no? Después al latín, al español. Entonces, depende del copista, depende de la persona que hacía esa traducción, depende de su mente, él ponía las palabras. Entonces, ahí tenemos que entender una cosa. Cuando nos apartamos del entorno hebreo, ya tenemos la posibilidad de desviarnos de la verdad, ¿sí? Por eso tenemos que conocer quién escribió la carta, cuál fue el motivo, cuál fue el problema por el cual se escribió esa carta y qué tengo que ver yo en todo eso, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar nosotros? ¿Sí? Vamos a ver entonces Romanos capítulo 6 del versículo 1. Vamos a ver. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay una cosa muy importante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice eso? Por lo que está escrito arriba, ¿no? Sí, porque está escrito arriba, ¿no? ¿Sí? Que aparentemente parece que cuando más pecamos, tenemos más gracia de Dios. Así aparentemente pensamos que era, ¿no? Pero acá dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces tenemos que saber una cosa muy importante. Porque lo que hemos muerto al pecado, entonces vamos a ver una cosa, vamos a ver un poco. ¿Qué es el pecado? Eso tenemos que entender muy bien, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Y para eso vamos a ver un poquito en la Biblia. ¿Qué dice? Vamos a ver Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el libro de Daniel. A ver, Daniel, capítulo 9, vamos a ver una parte ahí. Daniel, capítulo 9. El versículo 4, vamos a ver. 4 y 5. Capítulo 4. Capítulo 9, Daniel, capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice, y oré a Yahweh, mi Elog, e hice confesión diciendo, ahora Señor Yahweh grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esto es lo que está hablando Daniel. ¿Ustedes se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Se acuerdan cuando conquistó la tribu de Judá, ¿no? Sí. Y les deportó, les llevó. Así, A Babilonia, ¿no? Babilonia. ¿Y cuál era la táctica política que tenían los babilonios? Es que ellos les daban un pedazo de tierra, cuando le hacían de esclavo, le servían al rey de Babilonia, pero le dejaban que ellos hagan sus culturas, que ellos hagan como bien les parezca, ¿no? Era muy diferente a los sirios. Los sirios le quitaban, como las 10 tribus del norte, conquistaban, quitaban toda la gente, mezclaban, y en esa tierra venían los sirios mismos, entonces hacían que pierdan su identidad. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la tribu de Judá? La tribu de Judá se arrepintió. Por eso que
volvieron ellos y construyeron otra vez el templo, ¿se acuerdan? O sea, la diferencia que hay con las 10 tribus del norte y la tribu de Judá es que la tribu de Judá se arrepintió, reconoció su pecado. No, por eso no perdió su identidad. Aquí dice el versículo 5. ¿Qué dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, o sea, hicieron muy mal, y hemos sido rebeldes. ¿Rebeldes a qué cosa? A los mandatos de Dios, ¿no? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos a un poco versículo 9. 9 dice: de Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Entonces estamos descubriendo ahora qué es lo que es el pecado, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la, ¿qué cosa? Maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Saben qué me pasa a mí ahora? Te voy a contar. Yo cuando veo aquí en la Biblia cómo aprendí que Dios no es un nombre, ni Señor, me da mucho miedo. Cuando sale aquí en la Biblia Dios, dice, ¿no? Y me imagino ya en la época, en los sirios, en los dioses, ¿no? Porque de ahí es lo que se tradujo, ¿no? No es un nombre, es Yahweh. Entonces yo sé que a veces suena un poco raro, ¿no? Entonces perdónenme si yo digo así, pero yo quiero pronunciar como tendría que ser, ¿no? De a poco vamos a aprender, ¿no? Pero eso no. Ahora lo que estamos viendo es una cosa importante. El pueblo de Israel, el pueblo amado de Yahweh, sufrió tanto. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron del mandamiento de Dios. Y una cosa, no tuvieron arrepentimiento de vivir así. Por eso salían las grandes calamidades en el pueblo de Israel. Nosotros hoy podemos abrir nuestros ojos en este tiempo y no sabemos nada del verdadero creador. Nosotros podemos tener en nuestra mente lo que este mundo sembró en nosotros sobre un Dios, sobre un Jesús. ¿Se entiende? Podemos tener eso aquí bien metido adentro nuestro. Y hoy, nosotros apartado de la verdad, podemos creer en Dios, podemos creer en Jesús, pero apartado de la verdad. Entonces ese es el engaño, ese es lo que se llama la teología del ¿qué? Del reemplazo, que se llama, ¿no? Que fueron reemplazándose las cosas verdaderas por cosas falsas. Continuamente, de generación a generación, fueron cambiando la verdad por la mentira, la verdad por la mentira, así. Entonces hoy aparecemos aquí y está totalmente transformada la verdad de Dios por la mentira que ha puesto este mundo. Es por eso que nosotros necesitamos la misericordia de Dios para encontrar la verdad en cada punto. ¿Se va entendiendo? Sí. Para eso se necesita una cosa, se necesita la humildad. Reconocer, así como el pueblo de Israel también reconoció su pecado y su error y se volvió. Ellos estaban adorando a los dioses paganos, estaban ellos adorando también. Vamos a ver un poquito Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice 3:4. Todo aquel
que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahí ya sale clarito, ¿no? ¿Qué es el pecado? Entonces, hemos leído en Romanos, lo que estamos leyendo en capítulo 6, versículos 1 y 2. Estamos ahora averiguando qué es lo que es el pecado. Entonces, acá cuenta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, está en San Juan, es primera de Juan lo que hay que buscar. Sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿cómo dice? Infringe también la ley. Pues entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Entonces, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué cosa? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Saben qué es practicar el pecado? Por ejemplo, el rey David pecó, pero sale ya la práctica de ese, adulteró una vez y asesinó al marido de esa mujer de Betsabé, ¿se acuerdan? Sí. Pecó una vez, pero aprendió, no practicó ya. ¿Se va entendiendo? Están pues los que practican. Toda la semana tienen que adulterar, toda la semana tienen que andar borrachos, toda la semana tienen que mentir, toda la semana tienen que estafar, todas las semanas tienen que practicar, entrenarse, ¿no? O sea, uno que dice, yo soy salvo, yo creo en Jesús que murió por mi pecado, pero practica el pecado cotidianamente. Acá dice qué pasa con él. El que practica el pecado es del diablo. Dice, aunque diga él, yo creo en Jesús. Aunque él diga, yo leo mucho la Biblia. Estoy leyendo ya 8 capítulos por día la Biblia, porque yo leo 2 veces al año la Biblia, por ejemplo, puede decir uno, ¿no? Pero practica el pecado, ¿para qué sirve, no? Con su Biblia y todo se va al infierno, ¿no? ¿Eh? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué apareció Yeshua? Para deshacer las obras del diablo. El diablo es el que hace que nos inclinemos hacia el lado de la influencia que Él nos trae, para apartarnos de la ordenanza que Dios nos da. ¿Se va entendiendo? Sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Yahweh. ¿Se acuerdan lo que nos pasó la semana pasada? Le voy a contar yo un ratito, perdónenme que le cuente, pero demasiado le quiero contar. No, Raquel y yo veníamos por la noche, cuando cerramos el negocio, vinimos caminando. Y era la 1 de la mañana más o menos, ¿no? Vinimos a ese y encontramos un bolso, una cartera. Lindísima, de una persona rica parece que era, porque eran esas carteras caras, de mujer. Entonces le miré a Raquel, mira lo que encontré, le dije. Y abrimos. Y había llenos de tarjetas, y estaban los pins de las tarjetas. Todos los pins de la tarjeta también tenía. Y no solamente eso, tenía la billetera, o sea, la cartera de un hombre también, se verá que era del marido. Lleno de tarjetas también estaban ahí. Y tenía la llave de la casa, que si uno mira su documento ya sabe dónde vive también, ¿no? Y también tenía la llave del coche. Entonces yo agarré esa cartera, ese bolso, y vinimos aquí a casa. Y yo estaba tan cansado ya que quería dormir. Me quería duchar y quería dormir. Y no me dejaba algo aquí adentro. No podía dormir pensando en esa pareja. Porque era una chica y un chico era. Porque yo he visto su foto. Era un señor y una señora. Ellos en ese momento no tenían para agarrar su coche. No tenían ese momento para entrar en su casa. ¿Y yo cómo puedo dormir? ¿Cómo yo puedo tener ese corazón de dormir? Y yo tengo acá sus cosas, ¿no? Entonces le dije a Raquel, vamos a la comisaría. Nos bajamos, agarramos el coche y nos fuimos
ahí en Zapadora y llevamos el coche, el bolso. ¿Eh? Y el policía nos miraba y dice, muchas gracias, dice, ¿no? Y él y su compañero se iban a encargar de que le llegue rápido a sus dueños ese bolso, ¿no? Y Raquel me decía, qué lindo bolso, decía. Un bolso de 800 euros, pero ahí, un bolso de cuero lindísimo, ¿verdad? ¿No? Pero ¿sabe qué es la felicidad que hay en nosotros? ¿Qué es lo que queda? Que no somos practicantes del pecado, porque hay algo dentro nuestro que ilumina este mundo. ¿Se entiende? No solamente en nuestro caso, en el caso de ustedes, en el caso de todo lo que estudiamos y practicamos la verdad, hace que nos alejemos. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, vamos a Romanos otra vez, para entender un poco más. Romanos capítulo 6. Versículo 3. Versículo 2 vamos a ver. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa morir al pecado? Recién hemos visto, ¿no? Lo que era. Ya sabemos lo que es el pecado, ¿no? Hemos visto ya unos cuantos versículos sobre lo que es el pecado. Ahora, morir al pecado es igual a no practicarlo. ¿Se entiende? Sí. Morir al pecado es igual a no practicar el pecado. ¿Se entiende? Sí. El pecado está en el mundo. O sea, no es que el pecado salió, como hemos aprendido. Se fue el pecado, terminó, vamos al pecado. No es así. El pecado está. Ahora, el pecado y su poder, que es la muerte, no influye en mi vida, porque mi vida es guiada por la instrucción de Yahweh. Ese es diferente. Es como la serpiente ardiente, ¿se acuerdan? Le mordía a uno en su pie. No tenía poder, porque él miraba a la serpiente de bronce en el desierto. No tenía poder esa serpiente. O sea, el pecado de nosotros no, ¿cómo se llama? No nos detecta. Cuando estamos en la instrucción de Dios, cuando seguimos su guía, Él no nos detecta, aunque está ahí. Sí. Está ahí su fuerza, está ahí su poder, buscando para acechar, para destruir tu vida. Pero como está tan fuerte dentro nuestro, se llama el Ruach HaKodesh. ¿Escucharon? Yo no me acuerdo. El Ruach HaKodesh se llama el Espíritu Santo, que es, vamos a decir, el soplo de Dios, el soplo de Yahweh. Esa es una fuerza. Eso vamos a estudiar un día. Estamos en la era del, ¿cómo se llama? Del derramamiento del poder de sí. Estamos en esa era. Imagínense lo que estamos experimentando ahora. Nosotros con este cuerpo humano, con este cuerpo fallido, estamos experimentando el derramamiento del poder de Yahweh. ¿Se entiende? ¿Esto es qué pasa? Hemos estudiado el otro día la mente de Yahweh. ¿Se acuerdan? La mente de Él hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Entonces con este cuerpo, pero vivimos con la mente de Él. Eso es lo que estamos experimentando nosotros en este tiempo. Vivir con los pensamientos de Yahweh. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, está claro. Bueno, vamos a ver entonces Santiago. Santiago está después de Hebreos. Vamos a ver, Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Atiendan un poco bien lo que pone ahí. Santiago 4, 4 al 5. Santiago está después de Hebreos. Sí, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay una palabra aquí que dice, mira, amistad, en el versículo 4, amistad o amigo. ¿Se entiende? 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta palabra amistad, que
viene de la palabra amigo, ¿no? Eso en hebreo es haber. Y eso es socio. ¿Viste que en Paraguay a veces dice, socio? Dice, ¿no? Esa es una palabra hebrea. Socio. ¿Por qué? Porque socio es como, dice la traducción, como un engranaje. Así está, ¿no? Y acá está. Y eso entra ahí. Y ahí puede funcionar. ¿Sí? Eso es socio o amistad. Estamos hablando pues de la amistad del mundo, ¿no? Sí. Así. Dice, estamos dentro o fuera del sistema del mundo. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Cuando nosotros vivimos cotidianamente, nos despertamos a la mañana, tenemos que ir a trabajar, lo que sea, ¿no? Nos levantamos. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar nosotros, el transcurso de nuestro día, ¿no? Yo estoy dentro del sistema o fuera del sistema del mundo. Eso es lo que tenemos que ver bien, ¿no? Vamos a ver a Romanos otra vez. Vamos a ver Romanos. Vamos a ver un poquito Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Yahshua? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es en el Mashiach. Entonces, nosotros tenemos que llegar a entender perfectamente la magnitud de ese amor. Yahweh le da su amor a quien Él quiere. ¿Ustedes saben eso? No es porque yo quiero que Dios me quiera. No es que porque vos querés, Dios ya te quiere. No es así. No es que porque vos le pedís, Él ya te da. Tampoco no es así. Tiene que haber un proceso en nuestro interior. A veces a nosotros nos pasaba esto, ¿no? Que siempre íbamos a veces a visitar a personas y a veces medio obligadamente queremos traerle para que aprendan, ¿no? No es así. O queremos convencerle así humanamente, ¿no? A la gente para que venga y comparta con nosotros la palabra, ¿no? Pero tiene que haber un proceso para que Dios le ame, para que se cumpla el amor de Dios en él. Si él no hace teshuva, si él no se arrepiente y si él no busca, no puede conectarse con el amor de Dios. Él puede saber toda la Biblia, esa persona. Él puede orar todo lo que quiera. Pero si no hizo teshuva, si no se arrepintió de sus pecados y si no le buscó y no le pide, no puede conectarse, no se puede engranar así con el amor de Dios. ¿Se entiende esa parte? Sí. Nosotros tenemos que entender que el sistema de este mundo ya no es parte de nuestro sistema. Ahora no tenemos tanta presión, pero va a haber un tiempo que los que obedecen la instrucción de Yahweh, va a haber el tiempo que va a haber persecución muy grande. Se va a comenzar a cortar lo de internet para los que estudiamos la palabra. Cuando entren a circular ya el chip en las manos, los que trabajan y tienen sus salarios no van a poder trabajar realmente si no tienen el chip puesto. Cuando vayan a Mercadona o a algún lugar a comprar cosas, tienen que tener eso. Van a ser considerados como tipo delincuentes. ¿Se entiende? Por eso ahora todavía uno puede decir, ¡ay, yo sufro mucho por la palabra! Así no es tampoco. La verdad no es tanto así. Algunos se quejan de nosotros o hablan mal o te siguen un poquito, pero eso no es nada. Es incomparable
o lo que vendrá. ¿Mm? Sí. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 3. Bueno, vamos a atender bien esto. Esto quiero que entiendan muy bien. Este versículo 3 hay que entender porque tiene muchos misterios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mashiach hemos sido bautizados en su muerte? En el Mashiach es el Mesías, ¿no? Yo digo así. Miren una cosa. Aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mashiach? Bautizados, tiene esta palabra bautizados que sale aquí. Esta palabra bautizados viene del griego, que significa batismos. Atiendan un poco bien. Batismos significa en griego. ¿Y qué significa para un griego cuando se tradujo? Batismo, ¿qué significa? Ellos agarraban las telas y zambullían, metían dentro del agua para teñir la tela. ¿Se entiende? Batismos en griego es eso. No tiene ningún significado espiritual. Cuando ustedes escuchan la palabra bautismo, por ejemplo, ahora mismo nosotros escuchamos la palabra bautismo. Para ustedes, ¿qué significa la palabra bautismo? Entrar en el agua, ¿qué significa bautismo? Para ustedes así, lo normalito así. ¿Quién puede hablar así con dos palabritas? Bautismo es cuando derraman el agua por uno o se sumergen en el agua para recibir el Espíritu Santo. no es exactamente el Espíritu Santo, sino para estar en la lista de los que le buscan a Cristo. Sí. Entonces, ¿qué es? Claro, si nosotros salimos ahora fuera a la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué significa el bautismo? Y cada uno va a tener su opinión. Hasta los griegos tienen su opinión de qué es bautismo. Es inmersión. Meter la tela para que se destiña. Pero tenemos que pensar e investigar para un hebreo qué es el bautismo, qué significa bautismo y qué yo tengo que ver con eso. Eso es lo que tenemos que saber. Enterrar lo viejo. ¿Enterrar lo viejo? Sí. Sí, por eso cada persona va a tener su idea. Pero vamos a ver. Para un hebreo, o sea, el bautismo que nosotros decimos, se llama tefilá. Tefilá es en hebreo. ¿Qué significa eso? Atiendan un poco bien. Vamos a transportarlo un poquito para allá. Vamos ya hasta la época de Moisés. Vamos allá, ¿no? ¿Qué significa tefilá? O sea, el bautismo en esa época, en la época de Moisés. Ahí está Moisés con su bastón, y en el desierto, están por ahí, ¿no? ¿Qué significa tefilá o bautismo en esa época? Cuando una persona tenía lepra, venían al sacerdote y el sacerdote le miraba bien y le miraba su cabello, le miraba su piel, le miraba sus glúteos, todo le miraba. Si no tiene lepra, ese sacerdote le declaraba limpio al llagado. Limpio le declaraba. Y entonces le indicaba, le aconsejaba que vaya y haga tefilá. O sea, que vaya y se bautice, vamos a decir así, ¿no? Entonces ese bautismo, esa inmersión en agua era público. O sea, significaba que la gente que le veía que hacía eso, veía que él ya estaba curado, que él ya no tenía más lepra. ¿Sí? Ese era un caso. Otro caso en la época de Moisés eran los levitas, los sacerdotes, después de pagar la culpa por su pecado, después de estar ya limpio, ellos también hacían tefilá, ellos también se bautizaban. ¿Se entienden? Ahora vamos a transportarnos un poquitito más para aquí. Vamos a llegar a la época de Jesús, a la época del segundo templo. Ahí también se hacía tefilá.
se bautizaba también. Pero ¿qué significaba? Había un problema en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, más o menos en la época del segundo templo. En la época del segundo templo había un problema. Que Jerusalén era gobernado por los saduceos. Entonces los saduceos tenían sus sacerdotes también, ¿no? Pero no, eran de la tribu de Leví. ¿Se va entendiendo? Entonces pensaban los fariseos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos ahí fabricaron una piscina. ¿Se entiende? Una piscina que tiene una escalera. Vos para entrar en esa piscina tiene una escalera de ladrillos, ¿no? Así, escalones, ¿no? Pim, pim, entras y vos te arrodillás ahí, solito nomás. Y te inclinás hacia adelante y te cubrís todo el agua. Y después salís. ¿Se entiende? Entonces, los fariseos, para poner a sus sacerdotes, ellos les hacían que hagan tefilá. ¿Se va entendiendo? Así es lo que sucedía. Por eso tenemos que saber nosotros, todo esto tiene un simbolismo espiritual. Por eso cuando habla bautismo en la Biblia, tenemos que ir hasta allá y pensar qué significa para los hebreos la tefilá, el bautismo. ¿Se entiende? No como nosotros pensamos, o no como pensaron los griegos o los romanos, sino como qué es el significado de esto para un hebreo. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a ver un poquitito. Aquí hay una palabra muy importante. Todo esto tiene un trasfondo espiritual. Cuando nosotros vemos la palabra bautismo, tiene un trasfondo espiritual, o sea, tiene que ver algo con nosotros. Dice, todos los que hemos sido sumergidos en el Mashiach, primero experimentamos el arrepentimiento y la purificación. O sea, el bautismo que nos enseñaron, que uno se va a la piscina y se mete, ¿no? Es el bautismo normal, ¿no? Sí, está bien eso. Pero antes de entrar allí, primero uno tuvo que tener teshuva, primero uno tuvo que tener el arrepentimiento. ¿Se va entendiendo? Tuvo que ser perdonado, tuvo que ser curado primero. ¿Se va entendiendo? Ese bautismo en agua es como un testimonio para la gente que me está viendo y ve que yo fui ya perdonado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ahora, el bautismo de Juan el Bautista, ese tiene otro significado. ¿Viste que salía de Juan Bautista? Ese tiene otro significado. El bautismo de Juan el Bautista está pensado de otra manera. Tiene que ver con el jubileo. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el jubileo? El jubileo, atiendan bien. No se duerman. ¿El jubileo qué es? Atiendan bien. Que cuando uno sale de su tierra, ya le expliqué la otra vez. Cuando ustedes salen de su tierra, y 50 años pasan ahí. Ahí tienen su esposa, su hijo, tienen todo eso. Cuando se cumple 50 años, ustedes vuelven a este lugar, donde era el origen de ustedes. Y después de 50 años, cuando volvieron, se les devuelven lo que habían perdido. ¿Se va entendiendo? Es el simbolismo del bautismo de Juan. Nosotros, ¿qué hemos perdido? Nosotros hemos perdido la vida eterna. Hemos perdido. Nos han robado la vida eterna. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver. El bautismo de Juan es para arrepentimiento. Se te devuelve lo que habías perdido. Pero tenemos que pensar, ¿qué es lo que Juan el Bautista hablaba de eso? ¿Qué es lo que él pensaba de eso? Vamos a un poco ver. Vamos a ver San Mateo. Vamos a ver San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice ahí?
San Mateo capítulo 3, 11. versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién es el que está hablando ahí? Juan. Sí, Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ahí sale una palabra, Dice que Él, el Mashiach, ¿no? El Mesías, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. ¿Vieron que hay uno de agua? Un bautismo en el agua. Pero hay otro bautismo, que el Mesías nos bautizará en Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, la fuerza de Dios, ¿no? Y en fuego, dice. Sumergidos en el poder de Yahweh, en su Ruach HaKodesh, ¿no? Si te sumerges en agua, normalmente salís mojado, ¿no? Te metes en el agua y salís mojado, ¿no? Pero si te sumergís en el Espíritu de Yahweh, salís con un poder. Fuego. Sí. Salís con un poder tan fuerte que te aleja de la inclinación del mal. Por eso es el bautismo que hay que conocer. Es el bautismo que tenemos que entender qué es lo que es. Pues tenemos por la costumbre, cuando te vas a cada iglesia tienes que bautizarte. Ay, que no me gusta más esta iglesia, me voy a la otra iglesia. Y te vas a bautizar otra vez, ¿no? Ay, no me gusta más me voy a la otra iglesia. Y te vas a bautizar otra vez. Pasa tu vida y te bautizas probablemente 50 veces por ahí, ¿no? Bueno. ¿Sí? Aquí está hablando del bautismo de que Yahshua, que el Mesías nos hace a nosotros. Que nos sumerge en el Espíritu de Yahweh. Y salimos de ahí y salimos con una fuerza extraordinaria para estar en contra de la corriente y del sistema mundial. ¿Se entiende? Sí. Y después dice, y fuego, dice, ¿no? Fuego simboliza el juicio. Muertos para el juicio. Nosotros ya no estamos vivos para ser enjuiciados, para que venga el juicio. Estamos libres también, muertos para el juicio. ¿Se entiende? Sales ungido, salís con, ¿cómo se llama? Sumergido en el Espíritu de Yahweh. Con mucha fuerza. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Romanos 6. Vamos a continuar. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Entienden ahí esa parte? Lo que hemos hablado. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Bueno. En su muerte sale, ¿no? En su muerte. ¿Usted entiende esa palabra? Eso hay que entender mejor. Vamos a ver un poquito Primera de Juan. Vamos a ver otra. Primera de Juan. No es San Juan, Primera de Juan. Capítulo 2. Versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 20 y 21. Mire lo que pone ahí. Pone, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción. Fuimos, ¿cómo se llama? Sumergidos en esa fuerza. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando tú te encuentras con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Yahweh, te encuentras con el juicio que pagó Yeshua. Eso se va entendiendo. Esto yo quiero que atiendan bien. Lo que pasó acá. Esto quiero que atiendan bien. Vamos a ver Isaías 53. Y ahí vamos a entender por qué esto es importante. Isaías 53, vamos a ver ahí. 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
atiendan un poco bien. Vamos a suponer, atiendan bien, que este es un... Vamos a suponer que este es un hierro. Y arriba de este hierro hay un mono. Atiéndame. Y de aquí va a salir un cable que va a ir a Paraguay. De aquí va a ir otro cable que va a Argentina. Aquí otro cable que hay a España. De aquí hay otro cable que se conecta por todas partes del mundo, ¿no? Y después se aprieta un botón. Y viene toda la energía eléctrica de todos esos países, va y se conecta con este hierro. ¿Qué le va a pasar al mono? Capote y chifla, ¿no? Se va a quedar frito, ¿no? Nosotros tenemos que entender muy bien este punto sobre la muerte de Mashiach. Eso hay que entender muy bien. Eso vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Cuando Yeshua estuvo en la cruz, esa cruz que estaba, atiendan bien, esta cruz que estaba conectada en el suelo, en este planeta Tierra, tenía conexión con todos los seres humanos. ¿Se entiende? No solamente de esa época, sino de la época antigua y de la época futura. ¿Se va entendiendo? Entonces, somos partícipes de la cruz de Cristo, de Yeshua. Somos partícipes. Por eso, Él en ese momento que estaba en la cruz, Él sentía que su corazón se derretía. Tenía un dolor tremendo. Muchísimo dolor tenía. Como que se le derretía todo. Salía agua. Hasta ese que le clavó con la lanza, le salió agua, dice, ¿no? Hasta él entendió que ese era el hijo de Yahweh. ¿Se entiende? Es aquí el hijo. Él entendió que era. Vamos a ver. En ese momento, cuando yo soy libertado del poder de Satanás y el mundo, y recibo el Ruach HaKodesh, recibo el Espíritu. Una vez que yo entiendo eso, una vez que yo sé que he infringido, una vez que me he arrepentido, que hice Teshuvah, una vez que he buscado y que he suplicado, me conecto yo con esa cruz. Hay una conexión directa. No es una cosa así metafórica, no es una cosa así, así como una poesía, no es así, como que está mirando un cuadro. En algunos lugares te ponen música linda, eso para que te entre emoción. No es así. Estamos conectados de verdad con Él. Y el Espíritu de Hashem nos zambulle y al salir somos participantes. ¿Se entiende? Veamos, participantes en la muerte de Mashiach. Y la tefilá es algo simbólico. O sea, el bautismo que hemos hablado es algo simbólico nada más. ¿Por qué hacemos el bautismo? Para que la gente vea que yo, como un testimonio, que yo he sido perdonado y que yo estoy ungido en el Espíritu. ¿Se entiende? Y tengo la fuerza. No es que en ese momento que entras a zambullirte te viene el Espíritu Santo y así algunos se desmayan y todo. No, eso no es así. No es así. Muy diferente lo que habla aquí. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 8. 5:8. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su muerte, por él seremos salvos de la ira. Entonces, sumergirse en su muerte es ser libre de la ira. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan quién hablaba de eso? Si el Hijo no les libertare, no seréis verdaderamente libres. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que hablaban. Vamos a ver, capítulo 6, versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice aquí, ¿muerte a qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Muerte a qué? ¿Muerte a qué es lo que está hablando ahí? Sí, muerte al pecado, a estar vivo en eso, al pecado. Por eso el mundo os aborrecerá y perseguirá. Cuando nosotros no participamos con las personas del mundo, tenemos persecución, ¿no? Si está en tu trabajo y todos tus compañeros están robándole al jefe, supongamos, y vos no quieres ser participante de eso, ¿no? Están sacando cajas y cajas, llevan en su coche, roban a la gente, tu compañero, y te dice, vos también podés llevar, y vos no querés llevar, supongamos. No sos participante de eso, entonces ya tenés persecución de ellos, ya le yaguarean de vos a tu jefe también, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Él está venciendo la concupiscencia humana, todo el dolor de la humanidad, o sea, todo el dolor de la humanidad que vimos, que hemos leído recién en Isaías, Él estaba sufriendo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él venció a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Saben qué es concupiscencia? ¿Qué es? El deseo que nace en el corazón de las maldades. ¿Qué es la concupiscencia? Ese ratoneo, ese pensar en hacer mal, la concupiscencia, ese pensamiento podrido que estoy calculando y pensando cómo voy a cometer ese pecado. Eso Él disolvió en la cruz. Para aquel que recibe la instrucción, para aquel que es guiado y es obediente a la instrucción. ¿Sí o no? Lo primero que te viene, por ejemplo, en el caso del bolso, si había un fajo así de 500 euros, por ejemplo, si había, lo primero que te viene, ¿qué puede pasar? ¡Ay, mira, ya estoy rico! Voy a viajar a Paraguay 10 veces. ¿No? Así puedes pensar, ¿no? Lo primero que te viene. Pero como está dentro nuestro la instrucción, es más fuerte eso, como estamos ungidos. En Colosenses capítulo 2 sale toda la esencia de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Colosenses capítulo 2. Vamos a ver, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Voy a leer. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Yahweh, sepultados con Él en el no en el agua, ¿no? En el espíritu de Hashem, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Yahweh, que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se va entendiendo? Entonces, toda esa conexión, nosotros pues somos participantes de la cruz. Eso es lo que tenemos que entender bien. Somos participantes en esa gran desgracia, vamos a decir así, ese sufrimiento. Somos participantes en esa muerte. Somos participantes en esa resurrección de Él. Bueno, nosotros venimos pues detrás de Él. ¿Se entiende? Vamos a ver, Romanos otra vez. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está.
lo que hablamos, ¿no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Viejo hombre, ¿qué significa viejo hombre? Cuando éramos enemigos del mundo, cuando vivíamos robando, cuando vivíamos adulterando, cuando vivíamos mintiendo, cuando vivíamos haciendo lo malo. Las pasiones malas, las costumbres, etc. fueron crucificados y Yeshua los venció. Y allí hay libertad. O sea, el que está en Yeshua tiene fuerza diariamente para superar esa corriente mala. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yahweh es poderoso para liberarnos. Versículo 7, vamos a ver. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado con respecto al pecado. Nos somos justificados ya. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si te mueres, ¿qué dice? Te resucito. ¿Se entiende? No solamente nos hace sabio. Dice, si te mueres, te resucito, porque Él ya venció eso. ¿Se entiende? Tienes la vida eterna, no solamente nos dio la libertad, o sea, somos libres, es que no somos más pues esclavos del pecado. Eso es lo que tenemos que entender. No somos esclavos. ¿Por qué tenemos que darle obediencia a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo nos quiere esclavizar. Nuestro cuerpo se quiere ir. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que darle la libertad a Él? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte viene por el pecado. Y el pecado ya no tiene. El pecado ya no te domina, ¿no? ¿Se entiende? Versículos 10 y 11. Vamos a ver. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh en el Mashiach, Señor nuestro. ¿Se va entendiendo? ¿Quién es el que está muerto aquí? Hay que pensar bien. ¿Quién es el que está muerto aquí? ¿La ley de Yahweh o el viejo hombre? El viejo hombre, por Sí, supuesto. el viejo hombre, ¿no? Claro. Versículo 12. ¿Alguien puede leer fuertísimo? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí. No hay razón para que tú a tu cuerpo le concedas las costumbres antiguas. No hay razón para eso. ¿Se entiende? Muchos dejaron el camino porque le dan, ¿cómo se llama? Libertad a lo que quieren. Se apartan de la instrucción de Dios y viven como ellos quieren. Eso no está bien. 13. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos de entre los muertos, sino presentaos vosotros mismos a Yahweh como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Yahweh como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay que entender una cosa muy clara. ¿Ustedes ven algo raro aquí? ¿Ven algo raro o no ven algo raro? Aquí dice una cosa. Versículo 14, vamos a leer un poco. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay algo raro ahí, ¿no?
Miren todo lo que está hablando del capítulo 5, capítulo 6. ¿De qué está hablando ahí? No presentes tu cuerpo al pecado, seguir las instrucciones. ¿Qué es el pecado? Dejar la instrucción de Dios. Y el último versículo sale esta palabrita. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Este versículo 14 100% se contradice con todo lo que sale atrás. Y de este versículo 14 salen, ¿cómo se llama? Doctrinas enteras de iglesias. Por un simple problema de traducción. ¿Cómo dice ahí? Uno que va a una iglesia y ¡ten! Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 14, el pastor, ¿no? Vamos a leer qué dice. A ver qué dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, ¿no? Entonces la ley antes y ahora tenemos la gracia. Así dice, ¿no? Pero si leemos capítulo 5, capítulo 6, ¿de qué es lo que está hablando ahí? ¿De qué es el pecado? ¿Por qué se apartó del pecado? ¿Por qué hubo un sufrimiento? Continuamente está contando eso. Entonces aquí entra a funcionar la teología del reemplazo a través de las traducciones otra vez. De los copistas griegos, de los copistas que hicieron al latín y al español. ¿Se va entendiendo? Aquí hay una palabra que dice bajo la ley, que significa hyponomon, está en griego, que significa subordinado o esclavo. Atiendan un poco bien. Sujeto a servidumbre. No estáis bajo esclavitud. No estáis bajo esclavitud. Pues ya no estáis bajo sentencia de pecado. Sí, eso es lo que hay que entender bien, ¿no? ¿Se entiende? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Este que pone aquí bajo la ley significa bajo la esclavitud del pecado. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Se va entendiendo? Sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es la Torah, es la instrucción que Dios nos da. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende perfectamente o no? Si no entiende me dicen y yo le vuelvo a repetir. Pero este versículo tienen que entender muy bien, porque esto trae muchísima controversia a la gente por el tema de la teología del reemplazo. Por eso hay que entender todo el contexto. El rabino Shaul, el apóstol Pablo, eso es lo que quería hacerles entender a los hermanos que estaban en Roma, a esos tres grupos que estaban allá y tenían muchas discusiones ellos. Entonces el rabino Shaul lo que quiere es unir a esos hermanos en un mismo corazón, en un mismo bautismo, que los tres grupos de hermanos, los temerosos de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el otro? Los prosélitos. ¿Quién es el otro? Los judíos. Que esos tres grupos sean como uno y se sumerjan en el Roja Kodesh, en el Espíritu de Dios. Se sumerjan y salgan con esa fuerza. Que no se discutan, que no se peleen más. Eso es nomás lo que el rabino Shaul está queriendo contar a esos hermanos. Y eso nos sirve a nosotros también. Porque venimos de diferentes doctrinas nosotros, de diferentes formas de estudiar la Biblia. ¿Se va entendiendo? Por eso que tenemos que volver siempre al inicio y conocer ese mundo antiguo como fue. El sistema social, cultural, religioso y político, para entender qué es lo que está hablando la Biblia. Entonces hoy aprendimos, ¿de qué aprendimos hoy? Sí, aprendimos un poquito sobre el bautismo. ¿Se entiende? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.